Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les voy a explicar el primer arte cristiano con diversos ejemplos para que les quede todo muy claro. Primero necesitamos unas consideraciones previas. Para hablar de arte es necesario tener parámetros espaciales, volúmenes, planimetrías y técnicas. La decoración no sirve como criterio definidor de un estilo. La mayor parte de los estilos medievales se definen a partir de la arquitectura. Ahora sí, ¿se puede hablar de un arte paleocristiano o de un primer arte cristiano? Los especialistas en esta materia piensan que es mejor hablar del concepto como un primer arte cristiano, que la palabra de paleocristiano está muy anticuada y representaría un error al hablar de este tipo de arte, así que hablaremos de primer arte cristiano. El primer arte cristiano puede entenderse como una evolución del arte romano tardío. Esto motivará que este arte sea simple, estilizado, renunciando a la perspectiva y profundidad espacial, eliminando las proporciones y los rasgos del cuerpo humano para acentuar los aspectos religiosos. El fondo predomina sobre la forma y la expresividad vence a la estética. El primer momento se caracteriza por la persecución y el recogimiento cristiano, mientras que en un segundo momento los cristianos toman la calle y sus monumentos pueblan todo el espacio. Tanto los edificios de planta centralizada como la proyección basilical tienen sus precedentes en monumentos del período imperial. Es un arte tardorromano, lo que incorpora el arte cristiano es una iconografía novedosa. Es el final del clasicismo de Roma. Hay una presencia de una nueva religión que vive sobre la salvación de Cristo. Antes del 313, el cristianismo era una religión prohibida. Es una época oscura para esta religión. ¿Es necesario un edificio para realizar el culto? Desde el punto de vista teológico, no lo es. Las reuniones culturales se llevarían a cabo en la intimidad. Y desde el punto de vista práctico, la persecución a la que fueron sometidos los cristianos en los primeros siglos aconsejaba la prudencia ante manifestaciones públicas de su fe. Los orígenes icónicos del arte cristiano es el arte simbólico por signos que formalmente dependen del mundo romano, pero cuyo significado puede ser conocido por los practicantes de la nueva religión. A ellas pertenecen el pez, el crismón, el ancla, las palomas, el pavo real. Tampoco tardarán en aparecer imágenes de la divinidad como buen pastor, como un Cristo filósofo o como un Cristo pescador, de alegorías eclesiales y del alma humana que aspira a su salvación, así como las primeras escenas narrativas tomadas de la Biblia. El crismón es el monograma de Cristo formado por las letras griegas J y Rho, cuyo mensaje significa Jesucristo, el Hijo de Dios Salvador, al igual que se puede apreciar aquí. La P sería de Padre, la X de Hijo, y la parte inferior de la P se relaciona con el Espíritu Santo. Las catacumbas aparecen en el ámbito funerario, ya que se trata de cementerios excavados que presentan un amplio número de galerías que conducen a amplias cámaras o cubículos donde se disponen nichos para los enterramientos. Hay nichos perfilados por un arco en la parte superior que se llama arco solio, y si son nichos rectangulares serían loculi. Son construcciones arquitectónicas que se solían realizar fuera de las ciudades para evitar epidemias. Por ejemplo, tenemos las catacumbas de Priscila. Aquí vemos un fresco de Cristo como buen pastor, y en las catacumbas de la Vía Latina, aquí por ejemplo tenemos otro de Hércules con una hidra. La representación de Cristo fluctúa entre lo helenístico y lo alejandrino, como un joven de cabello largo, como el Cristo Orfeo, también como el buen pastor. Es un moscóforo griego rodeado de ganado y con una lira. También se representa como Hermes en los sacrificios del imperio.
El Cristo doctor o el filósofo es de tradición bajo imperial. Viste el pario, es joven, está sentado en una silla de tijera, tiene el pelo largo, lleva unas escrituras en la mano que representan la sabiduría. El pavo real es un ave de lujo, un lugar de permanencia ideal para el difunto, es un símbolo de la inmortalidad. La paloma con el ramo de olivo en el pico es el símbolo del alma en la paz divina. El ancla es el símbolo de la salvación. El alma que ha alcanzado felizmente el puerto de la eternidad. El alfa y el omega griego son la primera y la última letra del alfabeto. Significan que Cristo es el principio y el fin de todas las cosas. El crismón puesto en una tumba indica que el difunto era cristiano. Las alegorías de la iglesia o del alma fiel son pinturas al fresco que representan una mujer con aspecto de matrona, una alegoría como madre de los fieles, siempre erguidas con las palmas abiertas hacia el cielo, anhelando la salvación pero aceptando la voluntad divina. No ha podido poner ninguna imagen de ella porque realmente no la ha encontrado. Llevarían fondos monócromos, pincelados muy rápidos en los frescos para dar sensación de movimiento. Se intenta tener figuras de 3 dimensiones. Para poder dar nombre a imágenes debe existir en la iglesia la posibilidad de ello, que hasta el 431 no está la idea dogmática de la Teotocos, que es María la Madre de Cristo, pero se han hallado algunas representaciones con el nombre de María de fechas anteriores al 431. Por ejemplo, aquí tendríamos cómo se formaría un crismón, por ejemplo, y otra vez el símbolo del pez y lo que significa. El arte posterior al 313 es donde aparecen estructuras arquitectónicas e imágenes que potencian la narración para servir de elemento docente y pedagógico. Después de la libertad de culto se necesita un lugar donde acoger muchos fieles en espacios grandes y magnificentes. El lugar de culto será la basílica, que se cristianiza a partir de los romanos. Otros grandes edificios occidentales serían los baptisterios y los mausoleos. La basílica es un espacio dinámico, con predominio del eje longitudinal. Se dividía en naves de uso funcional para acoger a más fieles. El uso simbólico del espacio central es procesional, donde se sitúa el altar y el obispo. Las basílicas se orientan al este, por el nacimiento del sol. Cristo es el sol y el Evangelio dice que retornará con la primera luz del día. La nave central es más alta que las laterales y estas van oscureciéndose progresivamente con el paso del día. Ahora vamos a pasar a diversos ejemplos para que puedan ver todo lo que he explicado. La Basílica de Magencio se sitúa en Roma y fue construida entre el 306 y 312 después de Cristo bajo el mandato del emperador Magencio, aunque fue terminada con el emperador Constantino. Actualmente de las ruinas sigue en pie la pared norte. La basílica se dividía en 3 naves, la central con una altura de 35 metros y las laterales de 32 metros. La longitud total de la basílica sería de 80 metros. Sus grandes columnas de mármol tenían función decorativa, ya que el peso se repartía entre las bóvedas de arista que cubrían la nave central y entre contrafuertes. El espacio entre estos se cubrió por bóvedas de cañón. La Basílica Vaticana se encuentra en Roma y fue construida entre el 319 y el 322. Hecha en época de Constantino, tendría 5 naves cubiertas con armadura de madera. La nave central del doble de tamaño que las laterales, en las cuales se pondría el cuerpo de ventanas. Tendría además una cámara en un extremo para realizar el rito bautismal. Su ábside estaría orientado hacia occidente. Aquí tendríamos una reconstrucción de cómo se vería, aunque actualmente
Esta basílica ha cambiado mucho y ahora es la Basílica de San Pedro, que se encuentra en el Vaticano. La Basílica de Santa María la Mayor se encuentra en Roma, es del siglo V y es la primera basílica cristiana abocada a la Virgen María. Se construyó sobre un templo pagano de Cibeles. Fue ideada por el Papa Liberio y el patricio Juan se ocupó de su financiación. Es una planta de 3 naves con arquitectura arquitrava, unas columnas jónicas de mármol con capiteles, espacios del arco triunfal y ventanas con escenas de personajes bíblicos. Es una basílica preciosa, como pueden ver aquí las columnas de mármol que he dicho, se ven las ventanas en los laterales de la nave central. La Basílica de Santa Sabina se encuentra en Roma y se construyó entre el 422 y 432. Fue mandada a construir por el sacerdote Pedro de Giria, de planta rectangular de 3 naves, la central más ancha y alta que las laterales. Al final de la nave principal se abre un gran arco del triunfo. Presenta 3 ventanas en el ábside. Aquí las podemos ver. Sus columnas se unen por arcos de medio punto con capiteles corintios. Tiene unas elegantes proporciones y sobriedad de sus mármoles. Aquí las podemos ver desde otros lados, los arcos que voltean sobre las columnas. Igual tiene aquí muchas ventanas en los laterales de la nave central. En esta basílica hay una puerta de madera que se divide en paneles rectangulares que explica diversas escenas, decoración de roleos, paisajes. Hay una representación evocadora de 3 personajes casi desnudos. Sería esta. Esta es la misma, solo que quizás dependiendo de la perspectiva se vea mejor una u otra. Son 3 personajes casi desnudos, pero si vemos, ahora no veo aquí, la central es mucho más grande. Todos tienen una posición de crucifixión, pero faltarían las cruces. Como podemos ver aquí, no aparecen las cruces. Se tiene la imagen del Calvario, pero no se representa el objeto del martirio. La Basílica de San Pablo Extramuros se encuentra en Roma, es del siglo IV, fue mandada a construir en época de Constantino. Su estructura es muy similar a la Basílica de Santa María la Mayor, pero sus columnas corintias voltean sobre arcos. Es una planta de 5 naves. Bajo las ventanas de las naves hay mosaicos de los retratos de los papas o pontífices desde San Pedro hasta nuestros días. El mosaico del ábside es del siglo XIII. Es magnífico. Aquí lo tenemos, aquí vemos a Cristo, pero no lo voy a explicar porque no entraría dentro del primer arte cristiano. Toda la decoración que yo no explique es porque no es de este periodo. Los batisterios son edificios de planta circular o poligonal. La pila suele estar en el centro y disponen de galerías bajas, separadas del espacio central por columnas. La circulación de los fieles implica esta disposición arquitectónica. Ahora vamos a ver también algunos ejemplos. El batisterio de San Juan Letrán se encuentra en Roma, es del siglo V. Es una estructura octogonal de planta centralizada, construido por el Papa Sisto III. Su zona central estaba cupulada y rodeada de un deambulatorio. Se añade un nártex de extremos curvos y se colocan columnas monolíticas que sostienen un arquitrabe sobre el que se eleva un segundo piso. Las columnas tienen capiteles jónicos, corintios y compuestos.
Encima de ellos se sostiene un arquitrabe con columnas más pequeñas. Que aquí lo podemos ver, estas columnas, y este es el piso de arriba. La Basílica Constantiniana se encuentra en Jerusalén. Fue construida entre el 325 y el 336, mandada construir por Constantino al obispo Macario. No es únicamente una basílica, sino que además tiene un espacio centralizado que es el martirium. Se divide en 5 naves, la nave central es mayor, las columnas sustentan entablamientos y se encuentra sobre el Santo Sepulcro. Estas son reconstrucciones de cómo se vería esta basílica. Un martirium es una estructura arquitectónica construida en un lugar que da testimonio de la fe cristiana. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de mausoleos. Por ejemplo, el mausoleo de Santa Constanza se encuentra en Roma, se hizo con el emperador Constantino. Es un espacio centralizado circular con un anillo interno de 12 parejas de columnas radiales. Tiene un muro de cierre en cuyo espesor se calan nichos. En cada tramo hay altares. Aquí podemos ver los espacios de circulación. El sepulcro es de Santa Constanza, hija del emperador Constantino. Es de pórfido rojo y se encontraba en el punto más oriental del anillo. El alzado es un gran tambor y una cubierta abovedada, todo de ladrillos en el exterior. En cuanto a la decoración, en el exterior es muy pobre y en el interior estaba cubierta de mosaicos que le dan gran luminosidad al mausoleo. El roleo aparece como elemento decorativo. Se usan teselas muy regulares dotadas de volumen tridimensional en las figuras con sombras. El mausoleo de Gala Placidia se encuentra en Rávena. Fue construida entre el 425 y el 433 con el emperador Honorio. Es un edificio de planta centralizada, es de cruz griega. El mausoleo está ligado a una basílica que también tiene la misma forma de planta. Sería la Basílica de la Santa Cruz, que hoy en día no existe. La cruz griega es coronada por una bóveda vaída. En el exterior, cada brazo de la cruz remata en frontón y paredillos recorridos por arquerías ciegas. Cada brazo se cubre por una bóveda de cañón. El exterior del edificio es de ladrillos y la decoración interior es muy lujosa con mosaicos. En la bóveda vaída hay un mosaico celeste presidido por una cruz y en las enjutas se encuentran los 4 símbolos del tetramorfos. Aquí podemos ver la cruz y los símbolos sobre las enjutas. También hay un mosaico del Buen Pastor, que lo podemos ver aquí, en un escenario campestre. Tiene un halo de santidad, hay motivos vegetales y aparecen corderos. El mausoleo de Santo Stefano Rotondo se encuentra en Roma. Fue construido entre el 468 y 483. Fue consagrado por el Papa Simplicio. Es un edificio de planta centralizada con planimetría circular, un anillo central limitado por 22 columnas con capiteles jónicos, con bóvedas cubiertas de madera que marcaban los brazos de una cruz griega. En los capiteles compuestos se voltean arcos. Aquí he puesto, si quieren, paren un momento para que vean rápidamente cómo se encuentra actualmente, pero ha cambiado un poco desde su construcción. La iglesia de Santa Pudenciana se encuentra en Roma y es del siglo IV. Habría sido construida por el Papa Ciricio sobre la domus del senador Pudente. Lo más destacable de esta iglesia es la decoración. En el ábside hay un mosaico de teselas con oro para la cruz. En una representación de Cristo Majestad que tiene el libro de la vida y aparece como juez. En la parte superior se encuentran los símbolos tetramorfos.
en un contorno urbano de la Jerusalén celeste con la corte celestial. Es una obra maestra por el volumen, la profundidad y la perspectiva. Aquí podemos ver la cruz de oro, Cristo Majestad, el entorno celeste, perdón, los símbolos tetramorfos. Los sarcófagos son de materiales como los mármoles y pórfidos, en los que se realizan esculturas. La decoración más usual es la de estrígilos. Además, se suelen utilizar columnas para separar las escenas. Se potencian los valores narrativos con finalidad docente, por lo que se aumenta el número de escenas tomadas de las historias sagradas. A veces se usan sarcófagos paganos, de los que se eliminan los detalles paganizantes, o se aprovechan estas representaciones paganas con un nuevo significado cristiano. Vamos a ver 3 sarcófagos, pero hay varios, solo que he elegido los que me parecen quizás más ricos y mejor conservados. El sarcófago de Junius Bassus se encuentra en Roma, es del 369. Se divide por columnas, aparecen los apóstoles, Cristo con San Pedro y San Pablo, transmitiendo la ley, el sacrificio de Isaac, el prendimiento de Pedro, de Pablo y de Cristo, Pilatos duda si lavarse las manos, el pecado original, la entrada de Cristo en Jerusalén, Daniel en el foso de los leones, etc. Por ejemplo, aquí tendríamos a Pilatos, aquí algunos prendimientos. Es una técnica brillante. El sarcófago dogmático la encontramos en Roma entre el 330 y el 340. No presenta elementos de diferenciación, por lo que se conoce como de friso corrido, porque vemos que no hay columnas que los dividen como en el sarcófago que hemos visto anterior. Se manifiesta el hecho de la creación, del pecado original, del matrimonio, de la pasión, etc. En el registro superior vemos el juicio de Salomón, a Adán y Eva, las bodas de Caná, la multiplicación de los panes y los peces, y en el registro inferior veríamos la adoración de los magos, la curación de un ciego, a Daniel entre los leones, a Pedro y el gallo, y a Pedro bautizando a Cornelio. Y en el sarcófago de la Pasión, también se encuentra en Roma, es del siglo IV, tiene una tradición clásica. Es columnada y sus escenas se dividen por estas columnas distintas buscando una animación. El elemento central es el crismón, aquí lo tendríamos, que alude al día de la resurrección. El resto de escenas indican días de la Semana Santa. Espero que les haya gustado el video, que hayan aprendido muchas cosas y nos vemos pronto. Adiós.